Buenos días, queridos amigos y hermanos. Les saluda el pastor Martín Balta, pastor de la Misión Cristiana Puebla de lo Alto, aquí en Lima, Perú, hoy día 3 de agosto del 2025. Y en esta mañana vamos a continuar con nuestra serie de mensajes en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9. Vamos a continuar sobre este relato del ciego sanado, el ciego de nacimiento que fue sanado por el Señor Jesús. Pero en esta oportunidad vamos a ver el interrogatorio que los fariseos hicieron a este ciego luego de haber experimentado ese milagro. Bien, para ello tengan una Biblia a la mano, un cuaderno de notas y unos lapiceros para poder anotar cualquier apreciación, cualquier cosa que el Espíritu Santo les esté hablando en esta mañana. Bien, vamos a orar. Acompáñenme en una palabra de oración. Padre bueno, Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias por el privilegio y por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Señor, que sea tu Espíritu Santo dándonos revelación, claridad, exactitud, Señor. Padre, no queremos decir nada que no esté en línea con tu perfecta voluntad. Y que sea tu Espíritu Santo abriendo el entendimiento, los ojos de las personas, para que les resplandezca la luz de tu Evangelio, de la gloria, y encuentren salvación. Señor, que todo espíritu de religiosidad, todo espíritu de confusión, de error, sea arrancado de sus mentes y de sus corazones, Padre. Señor, en esta hora te lo pedimos, en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, así que abran sus Biblias en el Evangelio según San Juan, capítulo 9, y vamos a leer del verso 13 al versículo 34. Realmente este es un pasaje más extenso que el anterior, pero vamos a tratar de abarcar en este tiempo todo lo que tenemos aquí en lo que se encuentra este pasaje. Hay muchas cosas por las cuales tenemos que observar y analizar, pero vamos a intentar hacerlo en este tiempo. Bien, dice así la Escritura. Llevaron los fariseos al que había sido ciego, ante los fariseos al que había sido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le habían abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo, ¿ese es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír.
¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno nacido ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y le expulsaron. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor en esta mañana. Y bien, estuvimos viendo las semanas anteriores cómo se dio este milagro realmente, cómo Jesús encontró a este hombre que era ciego de nacimiento, era un mendigo, era una persona que durante toda su vida no había visto absolutamente nada y se había dedicado solamente a mendigar, porque eso era lo único que podía hacer para tener sustento. Y veíamos pues de que después de que Jesús hace el lodo, y estuvimos explicando con respecto a eso, de que es el hombre por causa del pecado se encuentra en una situación de ceguera espiritual, se encuentra en una situación de maldición, porque fue separado de Dios, fue sacado de su presencia y entonces ahora vive a merced de aquel que lo tiene cautivo en el reino de las tinieblas. La Biblia habla de que el príncipe de las tinieblas, el príncipe de este mundo es el diablo, es Satanás, quien tiene a merced a la gente y no quiere que puedan recibir la luz. Jesús mismo va a decir, yo soy la luz que ilumina a los hombres, para que ya no anden en tiniebla, para que no anden tropezando. Entonces este hombre ejemplifica realmente a toda la humanidad, porque toda la humanidad, aunque ven físicamente, están ciegos espiritualmente, no pueden percibir las cosas que vienen de Dios, no le entienden, para él son locura, va a decir el apóstol Pablo. Entonces, ahora vemos que luego de que este milagro ha sucedido, y ellos, quizás para engancharnos con este pasaje, les va a decir, allí en el versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, el ciego, o la persona que había sido ciega, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces, aunque había tenido un encuentro personal, todavía no lo conocía de una manera completa. Entonces hablábamos de que cuando una persona tiene un encuentro con el Señor, entra en un proceso, pero ya ha nacido espiritualmente, está capacitado para que a partir de ese momento pueda entender las cosas de Dios. Va a ser algo progresivo, va a haber una revelación progresiva si uno ya ha tenido una experiencia, pero él no sabía dónde estaba, pero posteriormente va a tener un encuentro y se va a completar, se va a establecer ya una relación permanente, constante, y también va a continuar ese proceso de revelación. Es decir, Dios va a empezar a tomar el control de todas las áreas de la vida de la persona que ha tenido este encuentro inicial, pero trascendental en la vida de un hombre
o de una persona. Entonces, él dice, respondió y dijo, aquel hombre que se llama Jesús, Yeshua. Y ellos sabían que ese nombre tenía un significado. Como siempre hemos dicho, en la Biblia los nombres tienen un sentido muy importante. Él se llamaba Jesús o Yeshua, que significa salvación. Y él lo que estaba diciendo, este Salvador fue el que me abrió los ojos. Y los judíos no querían reconocerlo como Mesías, ni tampoco querían que la gente dijera que él era el Mesías. Es decir, ellos no estaban dispuestos a aceptarlo, ni tampoco querían que la gente los aceptara. Entonces, se oponían al testimonio de Jesús, por más de que Jesús ya les había dicho en innumerables situaciones que él era el Mesías, y ellos mismos le decían, pero ¿quién eres tú? Y decían, pero si ya se los he dicho y ustedes no quieren entender. Es la misma situación la que va a pasar este ciego, porque él va a decir, ¿por qué me preguntan tanto? ¿Cómo fue? Ya les dije, ¿no? Como hemos leído. Pero bueno, continuamos. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. Versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Y acá viene otro precedente, versículo 14, otro dato que nos da el evangelista Juan. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho lodo y le había abierto los ojos. Si bien es cierto, estos religiosos van a estar buscando alguna manera de desacreditar a Jesús, aquí encuentran el pretexto fabuloso, un pretexto que ellos ya lo habían usado en algunas otras ocasiones, en algunos otros encuentros con Jesús, que este era día de reposo. Ahora, el día de reposo, Jesús mismo va a decir en otra ocasión que Él es Dios y que Él es el Señor del día de reposo. Pero cuando nosotros volvemos al inicio, al primer día de reposo, a la primera referencia con respecto al día de reposo, tenemos que remontarnos a los inicios, al libro de Génesis. Y los primeros versículos del libro de Génesis nos habla de la creación, nos habla del caos que se originó allí. Ya en el segundo versículo nos va a decir el escritor Moisés, que se cree que fue Moisés el autor del Pentateuco, que la tierra estaba en caos, estaba desordenada y vacía. Ahora, sabemos o entendemos por otros pasajes de la Escritura y que no tenemos tiempo para poder citarlos, de que algo sucedió entre la creación y el versículo 2. Hubo un caos. Algunos están indicando, algunos eruditos indican de que es ahí donde se vio la rebelión de Satanás y estos ángeles. Cayeron a la tierra y crearon todo un caos. Pero Dios lo único que hizo es declarar su palabra, como también nos lo dice Juan en el capítulo 1, versículo 1, de que el Verbo se hizo carne y todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de la divinidad de Jesús. Entonces Dios no se crea problemas, Él suelta su palabra. Nos ha dado su palabra para poder tener la respuesta, la solución a las diferentes situaciones que podemos nosotros pasar a lo largo de nuestra vida. Para eso son sus promesas son sí, amén, para los que le aman. Pero bueno, entonces dice que el libro de Génesis dice que Dios empezó a reordenar la creación y después el séptimo día descansó. Después entró el hombre, la creación entró en el reposo de Dios, el cual también el autor de Hebreos hace mención y nos invita, nos exhorta a que entremos al reposo de Dios. Es decir, tenemos que ver en su sentido real, en el contexto real, lo que es el reposo, el día de reposo. No como estos hombres lo veían, en que no se podía hacer nada, porque Jesús mismo va a decir
con respecto al día de reposo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Es decir, Dios tiene toda potestad para hacer lo que Él se le antoje en el día de reposo. Y cuánto más si es algo a favor de su creación, de la corona de su creación, que es el hombre, y que se encuentra perdido, que se encuentra ciego, que se encuentra apartado por su pecado de la presencia de Dios. Entonces Dios sigue trabajando, sigue haciendo lo indecible por volver a esa comunión con el hombre, con su creación. Entonces vemos aquí de que estos hombres llevan a los fariseos, a este ciego, para seguir interrogándole, para, según ellos, frenar de una vez esto que ha sucedido, esto que era algo extraordinario y que era una evidencia. Ahí estaba el hombre ya veía, había sido ciego de nacimiento. Entonces, como decíamos, una persona puede haber perdido gradualmente la visión. Este hombre nació ciego. Y Jesús mismo va a decir, no fue por causa del pecado, sino para que la gloria de Dios se manifieste en él. Para que la gente vea con evidencias reales de que Dios existe y de que Dios está manifestando, que el reino de los cielos ha llegado. Entonces, dice, y aquel día era día de reposo. Entonces hablamos del contexto real del día de reposo. Cuando hablamos del día de reposo, según lo que hemos visto brevemente o hemos relatado brevemente de lo que sucedió en el libro de Génesis, cómo Dios restaura la creación y luego entra el hombre, al siguiente día ya entra, el hombre es creado e introducido al reposo de Dios, a la plenitud de Dios, cuando ya todo está realmente en un estado de gloria, porque Dios restablece todas las cosas y el hombre puede experimentar su presencia en su plenitud. Es descansar, es gozar, es renovarse en la presencia de Dios, y ese sentido sigue estando vigente. Miren, nuestra vida es un caos. Estamos en este mundo, tenemos que trabajar, tenemos que esforzarnos, tenemos que cansarnos, pero Dios nos invita cada semana a entrar en su reposo, a ser renovados en nuestra fuerza, a poder gustar de la plenitud de Dios, de su presencia, donde todo es glorioso. Y es simplemente también, como se puede decir, la sombra de lo que está por venir. Porque un día, mis queridos hermanos, amigos, si le pertenecemos, si le hemos entregado nuestra vida a Dios, entraremos en la plenitud de la presencia de Dios. Disfrutaremos de todo lo que Él ha hecho, porque este mundo será recreado. En la Biblia, el apóstol San Pablo va a decir de que la creación gime a una, dando dolores de parto, esperando la manifestación de los hijos de Dios. La tierra está bajo maldición, pero un día el Señor vendrá, y ese día viene pronto, en que Él restaurará todas las cosas, y entraremos en ese reposo, en esa presencia de la gloria de Dios, donde disfrutaremos y descansaremos del trabajo y de todo lo que hasta este momento nos ha limitado para poder disfrutar de esa presencia gloriosa de Dios, porque Él lo llenará absolutamente todo. Él recreará la tierra, quitará la maldición, volverá a ser esta tierra una tierra de bendición, una tierra de abundancia, como lo fue al principio cuando el Señor lo creó todo. Y el hombre entrará a disfrutar de toda esa plenitud. Entonces, cada semana nosotros estamos, por decir así, ensayando lo que sucederá pronto. Entrar en ese descanso, en ese tiempo pleno
de la presencia de Dios. Entonces, el día de reposo realmente lo que nos viene anunciando es un día de plenitud, un día en que disfrutemos todo el beneficio de lo creado, pero en perfección. Entonces, no es para poner restricciones, no es para decir, no, esto no se puede hacer, sino más bien dejar de hacer, pero para disfrutar. Entonces, ellos están tomando esto como algo totalmente equivocado, totalmente distorsionado. Lo usan ahora como una ocasión para acusar a Jesús, cuando lo que tienen que hacer es disfrutar, gozarse, alegrarse por lo que este hombre ha experimentado. Es una persona, es un ser humano, no es un animal ni algo menos importante. Entonces, dice que, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ahora, luego dice, volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Ellos estaban escrutando, estaban viendo la manera de encontrar un lazo suelto, algo de donde agarrarse para poder desacreditarlo. Ya ahora habían observado que había sido día de reposo. Entonces, ahora lo que querían hacer era realmente desactivar, desacreditar el testimonio de este hombre, porque el hecho era imprecedentes, había sucedido, era ciego de nacimiento, ya veía, pero ahora lo que querían era convencer a este hombre para que no siga hablando, para que no siga dando testimonio. Y hermanos, ¿acaso eso no sucede en este tiempo también? Cuando una persona tiene un encuentro con Jesús, cuando una persona experimenta ese cambio, ese proceso en su vida de cambio, que deja la droga, deja el alcohol, deja de ser una persona que vive en pecado, muchas veces, en vez de alegrarnos de que esa persona ha cambiado, de que ahora tiene un testimonio diferente, es de bendición a su familia, ahora se trata de desacreditar de alguna manera. No, ya tú te has cambiado de religión, ahora tú ya no eres de los nuestros, y se les quiere ver como realmente, muchas veces dicen, eres un hereje, ¿no? Has dejado la fe verdadera. ¿No sucede eso muchas veces? En vez de alegrarnos de que esa persona ahora está viviendo una vida realmente agradable delante de Dios. Y no es la religión lo que lo originó, sino ese encuentro, esa relación que ahora tiene con el Dios vivo y verdadero. Pero están buscando, están queriendo de que este hombre ya no hable más, no diga más. Ese Jesús me abrió los ojos, ese Jesús me devolvió la vista. Ellos quieren de alguna manera cortar de raíz eso, pero están buscando la manera, están buscando algo por ahí que pueda respaldar su posición. La posición de ellos de que Jesús no es el Mesías y de que este hombre realmente no ha recibido un milagro, al menos de alguien que dice ser Dios, sino de alguien de dudosa procedencia, ¿no? Entonces dice, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿No sucede lo mismo con Jesús? Le preguntan a Jesús, si tú eres el Mesías, dínoslo. Jesús le dice, ya se los he dicho, pero ustedes no quieren creer, entonces ¿para qué se los voy a volver a repetir? Y el ciego le dice, o el ex ciego le dice, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? Ya le han preguntado, ya le han dicho, pero ellos están viendo la manera de revertir el poder que tiene un testimonio, la realidad, la experiencia, porque
no pueden quitarle a este hombre esa experiencia. Están queriendo explicarle y él está explicando de la manera sencilla, de la manera puntual de cómo ha sido esto. Dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Porque claro, ya les han dicho cómo fue el proceso de su restauración. Entonces, ya con eso debieron quedar convencidos de que el milagro había sucedido. Entonces quedaba otra razón por la cual ellos tanto preguntaban. Porque, hermanos, amigos, cuando una persona pregunta tanto, es porque quiere convencerse, bueno, ese es un fundamento, de que quiere convencerse realmente de que lo que ha sucedido es la verdad, de que es real, ya sea para también creer, para también abrazar esa creencia, esa fe. Entonces, por eso es lógica el argumento o la pregunta que les hace este ciego. Bueno, ya yo les he respondido, y estoy viendo, o sea, es obvio de que funcionó. Ya ustedes me están viendo como una persona restaurada, una persona sana, que puedo otra vez ser introducido a la sociedad, porque puedo ya desempeñarme de manera normal. Ahora sí, voy a poder vivir la vida no como antes, de que no veía nada y tenía que mendigar. Ahora mi vida ha sido restaurada, soy una nueva persona, este hombre me cambió la vida. Ustedes quieren también, por eso, quieren que les diga más, aunque ya no tengo más que decir, porque ustedes quieren también hacerse sus discípulos. Entonces, era valedera esa pregunta, esa lógica de este ex ciego. ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Porque no quedaba otra cosa. Ustedes quieren convencerse quieren conocer, quieren saber quién lo hizo, ¿no? Para que ustedes también lo busquen, porque ellos le preguntaron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. También esta pregunta es valedera. Cuando una persona pregunta, ¿dónde está? Es porque quiere saber dónde se encuentra para buscarlo, para también de repente tener acceso a esa persona. Él dice, no sé, ¿no? Y acá dice, ¿queréis también vosotros haceros sus discípulos? Era lógico. Y más bien ellos le injurian, dice el versículo 28, le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Miren, no eran capaces siquiera de mencionar su nombre. ¿Por qué? Porque su nombre era Yeshua, salvación. Entonces, ellos ni siquiera tienen tal prejuicio, tal rechazo, estaban tan envenenados, estaban tan cegados por su religión, que ni siquiera lo tratan por su nombre, sabiendo cuál era su nombre. Lo siguen tratando de manera despectiva, como también luego van a tratar a este hombre que ha sido sanado, que ha sido vuelto a ver, que ha recuperado la visión. Entonces le injurian, le dicen, tú eres su discípulo. Nosotros no queremos ser discípulos de este hombre. Hay un prejuicio, hay una ceguera espiritual que no les permite ver las cosas que están evidentemente delante de sus ojos. Hay un hecho sin precedentes delante de ellos. Él mismo le está diciendo, ese hombre que es Jesús, ese Jesús que ellos están rechazando, ese Jesús que ha hecho muchos milagros y ellos no lo aceptan, lo niegan, lo cuestionan. Entonces ellos le dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a no sabemos de dónde sea. Ahora, eso no era cierto, porque Jesús les había dicho que había sido enviado de parte del Padre. Que ellos no quisieran creer era su asunto.
Y hermanos, amigos, ese es el Cristo que nosotros predicamos. Ese es el Cristo que sigue haciendo milagros, que sigue haciendo señales, que sigue haciendo prodigios, que sigue obrando, que sigue haciendo todo lo necesario para que la gente abra sus ojos y acepte su salvación, acepte ese Yeshua, al Salvador, al único Dios, el único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos. Nadie murió en la cruz por ti, por mí, por la humanidad, solamente Él. Y ese es el único sacrificio que Él quiere que tú aceptes. No hay otro intermediario, como predican otras religiones. No existe otro medio. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie, escúchalo bien, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, esa luz quiere alumbrar a tu entendimiento, a tus ojos, para que tú comprendas de que en ningún otro hay salvación, de que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, pero ellos dicen, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Pero hemos dicho que están mintiendo, porque Jesús ya les había revelado que Él había venido de parte del Padre. Y ojo, que estas señales, inclusive este milagro extremo, por decirlo así, era una evidencia de que Él venía de parte de Dios y decía ser quien Él estaba declarando. Es decir, daba testimonio de que Él era quien decía ser, el Hijo de Dios, Dios en persona, el Mesías. Ahora, y luego vemos que justamente Dios usa a este ciego para darles una clase profunda y sencilla de teología a estos teólogos que se sienten luego humillados por una persona supuestamente de rango inferior. Pero así trata la religión, de manera despectiva. Nosotros somos los eruditos, nosotros somos los que sabemos, nosotros hemos estudiado, nos hemos quemado las pestañas, conocemos bien la Biblia, conocemos bien la Torá. Tú no tienes una verdadera interpretación. Esa es tu interpretación. ¿Cuántas veces me han dicho eso, hermanos? Pero Dios da gracia a los humildes y se aparta de los orgullosos. ¿Pablo no dijo acaso que lo vil y lo menospreciado Dios ha usado para avergonzar a lo fuerte, a los sabios de este mundo? Porque la sabiduría de Dios, dada por su Espíritu Santo, es superior a aquellos que simplemente tienen una sabiduría humana, de la cual el apóstol Juan habla en una de sus cartas, dice que es diabólica, es animal y perversa. Entonces, vemos aquí que dice, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Él está diciendo, miren, ustedes me vienen aquí a hablar de la ley, de esto, de lo otro, pero hay una evidencia irrefutable, que ustedes no sepan de dónde es, pero a mí me abrió los ojos. Tengo la evidencia, puedo verlos ahora ustedes, puedo ver el paisaje, puedo ver esta ciudad, puedo ver lo que antes no veía. Eso nadie me lo va a quitar. Y eso es lo tremendo, eso es lo maravilloso. Ahora, sabemos, hermanos, amigos, que Dios nos ha dado su palabra, nos ha dado la sana doctrina, pero muchas veces los hombres han ido añadiendo cosas, tradiciones, conceptos humanos, que han diluido la esencia de lo que dice la palabra de Dios. Y estos fariseos eran justamente una secta judía que lo que hacían era añadir ciertos aspectos
religiosos a lo que era la Torá, a lo que era la ley. Ellos añadían, ampliaban. Por ejemplo, el sábado era el día de reposo. No se debía hacer nada cotidiano, pero se debería uno concentrar en las cosas de Dios. Por eso no debía hacer nada. No quiere decir que no se hiciera nada, porque uno tenía que levantarse, tenía que tomar su desayuno, de alguna manera ir y caminar, pero ellos habían reglamentado de tal forma que el día de reposo solamente se puede caminar 1 kilómetro. Si ya caminas 1 kilómetro y 1 centímetro, ya quebrantaste la ley, ya quebrantaste los principios de Dios. Y eran tan rigurosos, tan estrictos, que aún habían cosas mínimas que se consideraban un trabajo. Aún lo que Jesús hizo, escupir en tierra, porque decían, escupir, ¿no? Cuando cae la saliva hace un pequeño surco en la tierra, eso es un trabajo, es como tirar una lampada, ¿no? Entonces eran así de rigurosos y de estrictos. Por eso que le llevaban bronca a Jesús, porque él quebrantaba desde su punto de vista religioso, exigente y extremo, el día de reposo. Pero ya hemos dicho que el día de reposo tiene un sentido, un significado que es de restitución, de restauración, de entrar en la plenitud y disfrutar de las cosas de Dios. Es ya no hacer nada, porque también cuando el Señor fue el que hizo todo. Si volvemos a Génesis, el Señor fue el que restauró la tierra. Adán no hizo absolutamente nada. Lo único que hizo Adán es entrar en el reposo del Señor. Nada más. Es entrar a disfrutar de la plenitud de Dios, de esa restauración que Él había hecho de todo el caos que existía. Entonces es un ensayo, hemos dicho, es como hacer un alto, frenar, salir de este sistema por un momento, desprendernos de este caos humano que existe hasta ahora, para poder de alguna manera tener un respiro, un descanso, también renovar nuestras fuerzas físicas, espirituales, en la presencia de Dios, que es la plenitud de aquel que lo llena todo. Esa es la aplicación y el concepto real, correcto, bíblico del reposo. Entonces, vemos aquí que ellos dicen que este hombre, de una manera, de repente sin darse cuenta, se está dando una clase profunda de teología, está desmoronando sus argumentos de estos hombres. Le dice, respondió este hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y continúa, o sea, le da una cachetada de ida y de vuelta. Versículo 31. Y sabemos, le está diciendo, ustedes también lo saben, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Qué tremendo golpe teológico les da este ciego a estos religiosos, Entonces, esto es tremendo. Si analizamos solamente esta porción, hermanos, tenemos para 2, 3 mensajes más, pero no vamos a poder abocarnos a ello. Y dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Estos decían, este hombre es pecador, este hombre no viene de Dios, porque ya en el versículo
24 le dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Es una manera de ¿qué? De confrontarlo. Es una manera de ponerlo entre la espada y la pared, porque le están diciendo, este hombre es pecador. Dinos realmente la verdad. Dinos qué ha pasado. Ahora, estos hombres están tratando de desacreditar a Jesús. Entonces, porque dicen, este hombre es pecador, no procede de Dios, ha quebrantado el día de reposo. Y el versículo 16 dice, entonces algunos de los fariseos decían, este hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y ya hemos hablado del contexto real del día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Había esa controversia y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y le dijo que es profeta. Aquí está este hombre, todavía está teniendo un concepto no tan profundo de lo que es Jesús. Es un profeta. ¿Por qué? Porque los profetas obraban milagros. Entonces, ese es el concepto de él. Dice, pero los judíos no creían que él había sido ciego. Ahora, no creen que había sido ciego. Entonces, ¿qué hacen? Y que había recibido la vista, versículo 18. Hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo, este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego. ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Primeramente tratan de convencerlo, de hacerle ver de que lo que él había recibido no era algo de una persona que realmente venía de Dios, para que este hombre dejara de dar testimonio, dejara de hablar. Para que ponerlo en duda. Entonces, ¿quién me sanó? Entonces, si no es un hombre pecador. Entonces, ponerlo en confusión. Pero él estaba convencido. Él simplemente no le podían robar lo que ya había experimentado. Hermanos, muchas veces no vamos a poder explicar lo que el Señor hace con nosotros. Cómo obró ese milagro al darnos la salvación, al abrirnos nuestros ojos, al hacernos entender ahora las cosas que Él nos dice en su palabra. Cuando yo me convertí, no podía explicar realmente, inicialmente, qué es lo que me había sucedido. Pero conforme fui estudiando las Escrituras, conforme fui escuchando muchos mensajes e indagando, leyendo mucho más a profundidad, fui entendiendo. Tanto así que al principio yo me seguía reuniendo con amigos de mi barrio y ellos nos reuníamos como siempre. Me pasaban la cerveza, me decían, oye, ¿vas a fumar? Me decían, no, porque había sucedido algo extraño en mí. Dios tocó no solamente espiritualmente mi vida, sino también físicamente. Desde esa vez, hace ya más de 40 años, yo no puedo oler el cigarro, no puedo tomar de una manera excesiva, por decirlo así, algún tipo de bebida, porque a veces, bueno, uno toma para asentar una comida, algo, pero hasta ahí. Pero tirarse una borrachera, como se dice, es sentirse uno terrible después.
tanto espiritualmente como físicamente. No puedo oler el cigarro, no puedo fumar. Antes que fumaba bastante. Hubo un cambio físico. Entonces decía, no, gracias, ahí nomás, toma tú. No podía explicar qué es lo que me había pasado, hasta que luego fui comprendiendo de que Dios había hecho un cambio en todo aspecto de mi vida. No total, porque sigo en ese proceso, pero después pude explicarles, miren, lo que me ha pasado es esto. Y justamente sucedió mucho algo similar a esto. Se burlaban, ¿qué te ha pasado? Ya se te va a pasar. Han pasado más de 40 años y hasta ahorita se me está pasando, por decirlo de alguna manera. Entonces, la experiencia, lo que hemos vivido, eso no nos puede quitar. Yo sé en quién he creído, sé quién ha obrado en mi vida. Y eso mismo le estaba pasando a este hombre. Entonces, claro, ahora, como no pueden convencerlo, no pueden moverlo de esa posición firme en la cual se encuentra, que ha marcado su vida, entonces tratan de desacreditar ahora, decir, no, este no ha sido ciego, vamos a llamar a sus padres. Llaman a sus padres y le hacen toda esta serie de preguntas, pero ellos mismos ya habían estado intimidando a la gente, ya habían estado de alguna manera manipulando a la gente para que nadie dijera que Jesús era el Mesías. Entonces dice, versículo 22, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Por eso le tiraron la pelota nuevamente al ciego, pregúntenle a él. De repente ellos no sabían qué había sucedido y decían, sí, es nuestro hijo, pero pregúntenle a él, ¿no? Nosotros no estuvimos ahí. O de repente sí sabían, pero no querían ellos admitirlo por ese temor que ya les estaban infundiendo. Y la cosa no era sencilla, eran ser excluidos de la sociedad prácticamente. Si tenían negocios, si tenían algo, ellos los iban a indisponer de tal manera que ya no iban a poder tener su clientela, sus amistades, etcétera, como antes. ¿Y acaso no sucede eso, inclusive en el contexto judío? Ahora, en la actualidad, amigos, hermanos, un judío se convierte al cristianismo, acepta a Jesús, al Mesías verdadero, y es excluido, es apartado de la comunidad judía. Un musulmán se convierte al cristianismo y hasta buscan la manera de exterminarlo. Tiene que huir de su contexto, lo desheredan. ¿Cuántas veces hemos escuchado ese tipo de testimonios de personas que se han convertido del Islam y de otras religiones radicales? Entonces, eso sigue sucediendo ahora, inclusive en el contexto católico. Una persona se convierte al cristianismo y ya dicen, ya dejaste la fe de tus padres, ya eres un hereje, etcétera, etcétera. ¿Acaso por eso no existió también la Inquisición que mató a tanta gente? La historia corrobora que ese espíritu de religiosidad sigue haciendo daño a cientos, miles, millones de personas, que sigue estando vigente, hermanos, y viene tiempo de persecución a la iglesia. Sabemos desde el punto de vista espiritual que hay una orden para desacreditar, para desaparecer el cristianismo verdadero del mundo, pero no lo van a lograr porque el Señor es el que pelea por nosotros. El Señor es el que pelea por su pueblo. Y más bien, en medio de la persecución, en medio de la matanza, el pueblo de Dios sigue creciendo, el pueblo de Dios sigue extendiéndose, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído y creído de parte de nuestro Dios. Y esa es la convicción de este hombre. Entonces, de esta persona que ha sido sanada. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Esto nos hace recordar a un pasaje de
Josué capítulo 7, versículo 19, cuando Acán es sorprendido, cuando Dios revela que hay pecado dentro del campamento del pueblo de Israel y que por eso no pueden tener victoria, no pueden seguir avanzando ellos en la conquista. Y Josué llama, hace una serie de, el Señor le va mostrando a las familias y llega a la familia de Acán y Josué le dice, da gloria a Dios, como diciendo, di la verdad, estás delante de Dios, no puedes, no tienes escapatoria. Y entonces Acán dice, sí, tengo un lingote de oro y un manto babilónico. Y entonces el juicio de Dios viene sobre ellos. Lo que le está diciendo aquí es, di la verdad, da gloria a Dios. ¿Por qué? Porque este hombre que te ha sanado es pecador, no es de Dios. Ha recibido una sanidad o no era ciego, y así que di la verdad, confiesa de una vez. Pero este hombre había sido ciego de nacimiento, no tenía por qué él decir otra verdad. Entonces él respondió y dijo, dice, da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es pecador. ¿Por qué? Porque decían que él había quebrantado desde su punto de vista religioso el Sabbat, el día de reposo. Pero ya hemos dicho cuál es el contexto real. Y hemos dicho también que estos fariseos aumentaban, ampliaban y exageraban la interpretación de la Torá. Entonces, él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Una vez más, la experiencia. Una vez más, ese encuentro. Una vez más, esa realidad que no puede ser cuestionada. Cuando Dios te toca, es algo que te marca para toda la vida. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y ya lo hemos visto esto. Están viendo la manera de hallar por ahí un cabo suelto. Y él les dice, no hay otra razón por la cual ustedes me preguntan. Ustedes también quieren hacerse sus discípulos. Y él entonces le injuria, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Quizá nos adelantamos un poco. Pero este hombre destroza completamente sus fundamentos religiosos. Hermanos, la verdad de Dios prevalece. Miren, muchas personas cuando nosotros les predicamos el Evangelio, les mostramos pruebas irrefutables, pero no quieren entender, no quieren creer. Pero llegará un día, y ese día viene pronto, en que la verdad de Dios saldrá a la luz. Allí veremos realmente si sus religiones, como dicen ellos, es la verdadera o es el testimonio de Dios el verdadero. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Muchas veces se va a predicar el Evangelio, hermanos, y va la gente con una actitud correcta, va a obtener la salvación, va a obtener la vida eterna. Pero muchos van a rechazar. Pero ese mensaje quedará como un testimonio, quedará como un precedente, porque quien toma la decisión realmente de a dónde se irán en un futuro no tan lejano es cada persona. Cada persona decide en vida si va a ir a la presencia de Dios o será excluido de ella. Estos hombres tenían la evidencia delante de él, tenían evidencias irrefutables. Este ciego o esta persona que había sanado dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si este no viniera de Dios, nada podría hacer. Les está diciendo, ya me tienen harto y ustedes lo saben. Aquí está la prueba irrefutable. Nadie ha hecho esto nunca.
Y ha sucedido. Yo soy un testigo viviente de eso. Hermanos, ¿acaso no sucedió también cuando Jesús resucitó a Lázaro, que tenía ya 4 días, ya estaba podrido? Y mandó la palabra y dijo: sal Lázaro fuera. Y Lázaro resucitó. ¿Y qué nos dice el relato? Que después procuraban matar también a Lázaro, porque por causa de él muchos habían creído en Jesús. Quieren quitar de raíz el problema. A este hombre quieren desacreditarlo. A este hombre luego le dicen, respondieron y dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Si no, fueron despectivos. Tú, que eres un mendigo, tú, que eres un insignificante, vienes a enseñarnos a nosotros. Y lo expulsan, no le queda otra. Y eso es lo que van a hacer con nuestro testimonio, con las evidencias. La van a rechazar, nos van a excomulgar. ¿Acaso eso no es el proceder favorito de la religión? Excomulgar, asesinar, desaparecer, desacreditar, decir que eres un hereje, decir que tú ya no eres un verdadero cristiano. Los métodos no han cambiado, sigue pasando. Y este hombre es expulsado de esa comunidad religiosa. Pero hermanos, lo que nos salva no es la religión, sino tener una relación con Dios. Tú quizás vas a ser rechazado por la fe que tú abraces, por creer en Jesús, por recibirle, por entregarle tu vida. Pero si tú ya lo has hecho y estás pasando situaciones difíciles, te animo a que tú continúes, porque el Señor es quien te respalda. La relación que tú tengas con Él va a ser lo que va a primar en aquel tiempo cuando Él venga. Y si tú no lo has hecho aún, si tú estás viviendo en una vida de religiosidad, si tú todavía no conoces al Dios vivo y verdadero, pues Él quiere entrar en tu vida, quiere abrir tus ojos espirituales para que tú empieces a comprender la realidad de Dios, para que tú puedas disfrutar de todo lo que Él tiene para ti y puedas descubrirlo cada día al conocer más de su palabra por la guía de su Espíritu Santo. Si tú todavía no lo has hecho, en esta mañana Dios te ofrece esa oportunidad. Él dice en su palabra: hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Hoy Jesús te llama a vivir en esa comunión con Él desde ahora y por la eternidad. Si tú todavía no lo has hecho, pues hoy ábrele tu corazón al Señor y dile de una manera sencilla, pero con una sinceridad profunda, reconociendo de que tú necesitas de Él. Cierra tus ojos por un instante y dile al Señor de todo corazón en esta mañana. Dile: Padre Santo, reconozco que soy pecador y que necesito de tu perdón. Señor, perdóname por todos mis pecados. Estoy dispuesto a abandonar el pecado. Señor Jesucristo, creo que tú has muerto por mis pecados, ocupando el lugar que a mí me correspondía en la cruz. Y eres mi Salvador. Señor, ahora mismo te entrego mi vida. Te invito a entrar en mi corazón. Toma el primer lugar en mi vida y te seguiré obedeciendo tu palabra cada día. Señor, hoy yo te entrego
mi vida y te reconozco como mi Señor y mi único Salvador. Amén. Si tú hiciste sinceramente, de todo corazón, esta oración, la Escritura, la palabra de Dios dice que tú hoy día te has convertido en un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, porque estás cumpliendo con lo que Dios demanda en su palabra, que es entregarle tu vida a Jesucristo, para que Él a partir de hoy ocupe el primer lugar en tu vida como Señor y Salvador. También dice de que tu nombre será inscrito en el libro de la vida. Y si tú partieras hoy de este mundo, irías directamente a su presencia, porque es su promesa. Es lo que Él le dijo a ese ladrón que estaba a su lado, porque Él reconoció que Jesús era el Señor. Él dijo: Señor, nosotros estamos aquí por nuestro pecado, por nuestra culpa, pero tú no hiciste nada, tú eres inocente. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hoy, si tú partieras de este mundo físicamente, estarías con el Señor por la eternidad, porque eso es lo que Él nos promete en su palabra. Así que estás en un proceso. Esto es el principio. Vimos que este ciego tuvo un encuentro, obedeció, experimentó esa sanidad en su vista. Pero ya vamos a continuar la semana siguiente cómo se compenetra, cómo se complementa ese encuentro físico con un encuentro definitivo, con un encuentro espiritual que va a marcar de por vida la vida de este hombre, que es rechazado por los hombres, por la religión, pero que hizo lo más importante: ser recibido, ser transformado por el poder de Dios. Así que para ello también queremos animarte, queremos darte algunas herramientas para que tú puedas conocer más de Dios y puedas crecer fortalecido en tu fe. Así que escríbenos. También puedes seguirnos los días miércoles 7:30 de la noche, tenemos tiempo de oración. Como hoy, domingos 11 de la mañana, tenemos este tiempo del mensaje de salvación y de edificación. Comparte este mensaje con otras personas para que ellos también puedan conocer al Señor, tengan la oportunidad de tener un encuentro con el Señor. También puedes entrar a nuestro canal de YouTube, Iglesia Misión Cristiana Poder de lo Alto, y ahí están todas las prédicas del libro de Juan y otros mensajes que hemos dado anteriormente. Compártelo con otras personas. Tú puedes verlos una y otra vez, porque la fe viene por el oír constantemente la palabra de Dios. Mientras tú más escuchas, mientras tú más lees, mientras tú más meditas en la palabra de Dios, tu fe va a ser fortalecida. Así que te animamos. Comparte con tus amigos, con tus contactos, compañeros de trabajo, con personas que quizás se han apartado de la fe, este mensaje. Te damos una vez más gracias por tu tiempo y recuerda, el Señor Jesús viene pronto. Prepárate. Dios te bendiga.